Ahora, habiendo visto estos 4 puntos, habiendo analizado mi empresa y viendo lo que realmente yo puedo gestionar antes de ir corriendo al banco a pedir financiamiento, vamos a ir al segundo punto, que son los índices de gestión. Índices de gestión son varios. Lo que vamos a mirar ahora es cuáles son los índices de gestión que me mira el banco cuando yo le mando el balance. Y aquí tengo que partir recalcando que cuando ustedes mandan un balance al banco, que se lo van a pedir para el crédito COVID, tienen que mirar el balance antes de mandarlo. Porque el banco lo que va a hacer es que le va a pedir los balances de los 2 últimos años y le van a mirar estos índices que nosotros vamos a conversar ahora. Entonces, primer índice importante que tenemos que ver, y sobre todo en esta época de crisis, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Es decir, ¿cuál es el nivel de ventas que a mí me permite empatar? ¿Qué significa? Que yo no gano ni pierdo. El punto de equilibrio, si yo estoy en una empresa, en una pyme que no tiene costos fijos, que es muy difícil, no existe, porque en el fondo con cada unidad que yo vendo, gano, y si no vendo nada, tampoco pierdo nada. Pero cuando yo tengo costos fijos, existe un nivel de ventas mínimo que a mí me permite cubrir mis costos fijos. Eso es el punto de equilibrio. Y la tendencia actual de todos los modelos de negocio es que sus costos fijos sean los más bajos posibles. Esa es la gran ventaja que tenemos la pyme respecto a la gran empresa en esta crisis. Nuestros costos fijos son más bajos, por lo tanto nos podemos mover mucho más rápido. Y ese es el gran consejo que les puedo dar. Muchas veces nos entusiasmamos, oficinas nuevas, camionetas nuevas, vamos bajando los costos fijos para poder ser flexibles, para movernos rápido, porque estamos en un entorno de negocio donde, independiente de la crisis, hay que moverse rápido. El segundo indicador es la liquidez. Lo que estamos escuchando ahora mucho, hay problemas de liquidez en las empresas, y en el fondo lo que hace el crédito COVID es que está inyectando liquidez a la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la liquidez? Es la razón o la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Todo lo que yo tengo como activo, es decir, mis cuentas por cobrar, el dinero que yo tengo en el banco y las existencias, dividido por todas las deudas que yo tengo que pagar y antes de un año. Eso es liquidez. El activo es lo que yo voy a hacer dinero antes de un año, es decir, a mis clientes les voy a cobrar antes de un año. La existencia yo debiera venderla antes de un año, es decir, le voy a rotación, versus cuánto es lo que le debo a los proveedores que tengo que pagar antes de un año y le debo al banco antes de un año. Esa es una de las principales razones que les van a mirar ahora también en el crédito COVID y cuando piden cualquier crédito, ¿ya? ¿Qué significa? Si esta razón es mayor que 1, es decir, si tengo más activos que pasivos, tiene capacidad de pago. En el fondo, cuando la empresa liquide las existencias y cuando sus cuentas por cobrar las recupere, va a poder pagar todo lo que debe en el corto plazo. Acá hay un ejemplo de un balance que vamos a utilizar para, en el fondo, calcular estos ratios. Los números están bastante chiquititos, yo sé que no se ven, pero lo más importante, y un poco se los voy a leer yo también, es que esta empresa, el año 2017, tenía una buena relación de liquidez. En el fondo tenía 2.000 millones de activos circulantes y tenía 1.400 de pasivos circulantes, es decir, la ecuación daba más que 1, sus activos circulantes le permitían pagar las deudas. El problema es que al año siguiente pasó a 2.500 millones de activos circulantes, pero 2.800 millones de pasivos. ¿Y qué es lo que le pasó a esta empresa? Tomó un crédito de 1.000 millones a corto plazo y ese crédito era para comprar una maquinaria que le iba a rentar a lo mejor a 10 años plazo. Por lo tanto, fue un error estratégico en términos financieros. Y lo que tendría que hacer esta empresa, si está en la crisis, en el fondo, es tomar esa maquinaria y por medio de los instrumentos financieros, llevarla a un financiamiento de largo plazo para poder aliviar su caja. Alejandro me pregunta, ¿cómo establezco el punto de equilibrio con distintos productos en venta? ¿Cómo debo hacer esa proyección? En el fondo debes ver, Alejandro, cómo tú puedes clasificar tus productos, porque normalmente también los productos están en ciertos clústeres, ¿ya?
y sacar un margen de contribución promedio. Ahora, todos los software contables también te permiten, si tú tienes producto y manejas inventario, calcular el margen de contribución promedio y el margen por producto. Pero lo que yo tengo que hacer, en el fondo, es a través, normalmente de lo que se trabajan, que son planillas Excel que yo voy sacando de la información contable y voy sacando, en el fondo, lo que le vendí a cada cliente, lo que me costó y cuáles son los márgenes por producto. Pero también yo puedo hacer una predicción rápida, ¿ya? Porque yo sé lo que vendo, yo sé, en el fondo, el costo que me cuesta y voy sacando el margen de cada uno de los productos y voy sacando un margen promedio. Ese es el margen de contribución, es un margen promedio. Ahora, el otro índice es el capital de trabajo, que es el que estamos escuchando últimamente y hemos escuchado mucho. ¿Qué es capital de trabajo? Es activo circulante menos pasivo circulante, ¿ya? Al final es el mismo índice de liquidez, pero ¿qué es lo que hace el capital de trabajo? Dice, ¿cuánto dinero tiene usted en cuentas por cobrar? ¿Cuánto dinero tiene en el banco más lo que tiene en existencia? Eso sumado tiene que ser más que lo que le debe a los proveedores y que lo que les debe al banco. Ahora, si bien el banco me lo mira cuando me va a pedir un crédito, yo también tengo que mirarlo, porque si yo en el fondo tengo menos activo circulante que pasivo circulante, tengo un problema de gestión. Es decir, a lo mejor tengo demasiadas existencias y estoy cometiendo un error en mi proceso de compra. O, por otro lado, le estoy dando demasiado crédito a mi cliente y en el fondo mi empresa no lo permite. O a lo mejor lo que ocurrió con esta empresa que vimos, estoy financiando activos fijos con pasivos de corto plazo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un problema, tengo que mirar el problema y tengo que gestionar ese problema, porque eso me va a provocar, en el fondo, problemas financieros. Y eso no solo tiene que mirar el banco, también lo tienen que mirar ustedes. Entonces, si el activo circulante es menor que el pasivo circulante, ustedes miren su balance, en el fondo, todo lo que van a realizar en menos de un año o van a pagar en menos de un año es porque no tienen capital de trabajo. Entonces, entren en las cuentas y entiendan por qué no tienen capital de trabajo y cómo pueden solucionar esto. Roberto, los créditos COVID los vamos a ver al final y ahí vamos a ver todas las preguntas, porque también la idea es como estructurar ahora toda la base de lo que les van a mirar cuando pidan un crédito COVID y para que en el fondo puedan hacerlo con más fundamentación y un poco más preparado para poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque los créditos COVID en general les van a asignar montos pequeños y es bueno a veces ir a comité y pedir montos mayores. Eso lo vamos a hablar después. Entonces, otro índice importante, muy importante, el endeudamiento. El endeudamiento es la razón que existe entre pasivos o lo que le debo yo a terceros y patrimonio, que es lo que yo le debo al dueño. El patrimonio es el capital que yo puse inicialmente, más las utilidades que yo he tenido y que no he retirado. Este es un índice muy importante. ¿Por qué? Porque los bancos nos van a prestar como máximo 2,5 veces nuestro patrimonio. Es decir, si yo puse un capital de 100 millones en mi empresa, el banco como máximo me va a prestar 250 millones, como máximo. En general es menor, ¿ya? Entonces, muchas veces la empresa formamos una pyme y no le ponemos capital. Si no le ponemos capital o le ponemos 1 millón de pesos que al final nunca se aporta, y después voy ganando dinero y me llevo toda la plata para la casa y no dejo ninguna plata dentro de mi empresa, lo que estoy haciendo también es que me estoy cortando las manos para financiarme en el futuro, porque nadie me va a prestar dinero si no tengo patrimonio. Entonces yo como empresario lo que tengo que hacer es que tengo que preocuparme de que este patrimonio que tiene mi empresa, que es el capital inicial, más las utilidades, sobre todo en los primeros años de vida de la pyme, lo vaya dejando adentro de la empresa para que le vaya dando una base para que empiece a tener vida propia y pueda financiarse.